Quisiera saber si me están escuchando, por favor. Sí, ingeniero, se lo escucha. Gracias, buenas tardes. Ahora necesito que alguien me comente sobre qué fue lo último que hablamos la semana pasada. Empezamos a hablar del compresor, ¿verdad? Repito, quisiera que alguien me diga qué fue lo último que vimos en la última clase. Sí, ingeniero, hablamos sobre el compresor. Ya, creo que hicimos un esquema del compresor de cilindro y pistón. Sí, ingeniero. Pero ¿qué fue lo último? ¿Describimos cómo funciona el compresor o no? Es que pasa prácticamente una semana y no se olvida. A ver. Solamente voy a dibujar la parte que corresponde al compresor, el mecanismo de accionamiento que está Nos explicaste ubicado. la relación del compresor. No entendí qué fue lo que me dijo. ¿Este esquema lo tiene? Le falta toda la parte del cigüeñal y... Sí, lo tenemos, ingeniero. ¿Qué nos explicó, ingeniero, eso? Ya, entonces debemos recordar de que el pistón dentro de este cilindro que tienen a la vista se mueve así y así, gracias al accionamiento provocado por el cigüeñal y la biela, que parcialmente se muestra acá. Esta línea es parte de la biela. Entonces, la posición más extrema, pero más cercana a la tapa, esta que estoy marcando acá, se llama punto muerto superior. Ya sabemos que se llama punto muerto porque ahí la velocidad es cero, es como que se pare el pistón para volver en el sentido opuesto. Y en el otro extremo tenemos también velocidad cero con una posición que se denomina punto muerto inferior. Y entonces esta distancia, que la identificamos con la letra S, se llama carrera del pistón, que juntamente con esta otra dimensión, phi, definen o determinan el tamaño del compresor. ¿Qué es phi? A ver si alguien me puede decir qué es lo que estoy queriendo simbolizar con phi, que normalmente se usa esta letra griega para indicar una dimensión de El diámetro, ingeniero. el diámetro del cilindro o diámetro del pistón. Exactamente. Entonces, el tamaño del compresor, si quieren lo voy a anotar por acá, va a ser función de S y de phi básicamente. Aunque tenemos que añadir un detallito más, que creo que también ya lo planteamos la vez pasada, pero lo muestro en otro color. Por razones de seguridad en la construcción, entre el punto muerto superior y la tapa donde están ubicadas las válvulas, esas dos T invertidas, contrapuestas, se deja una holgura, esto que estoy sombreando con rojo, cuyo tamaño depende del fabricante del compresor
y que se conoce con el nombre de espacio nocivo. N es espacio nocivo. La palabra nocivo ya le está dando señales de que esto no es para nada halagador o bueno, pero es necesario porque si no se deja este espacio, el pistón podría chocar contra la tapa, destruyéndose el compresor. Creo que describimos cómo funciona. Dijimos que son 3 etapas. ¿Sí o no? No, ingeniero. ¿Ah? ¿No? ¿No describimos cómo es el funcionamiento? No, ingeniero, no Entonces, vimos el... vamos a ver cómo funciona. Usted en termodinámica ha visto este dispositivo de cilindro y pistón y ha operado muchos problemas, pero normalmente lo ha hecho como que si se tratara de un sistema cerrado, ¿no? En cambio acá, en algunos momentos, cuando se abren las válvulas, este sistema se convierte en un sistema abierto. Pero a ver, veamos cómo funciona. Toda la historia comienza con el pistón ubicado en el punto muerto superior para que el compresor pueda ejecutar la primera etapa que se describe como aspiración o admisión. Entonces el pistón ubicado en el punto muerto superior comienza a bajar hacia el punto muerto inferior. Digo bajar por la forma en que está planteado el dibujo. Que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Depende de cómo sea el diseño del compresor. Entonces, esta válvula de admisión y esta válvula de descargas están dispuestas para que la válvula de admisión se abra, mientras que la válvula de descarga permanezca cerrada. Entonces, usted puede imaginar esto como cuando usted hace la operación de aspirar algo con una jeringa. Entonces, al estar abierta la válvula de admisión, por acá ingresa fluido al compresor en una condición de presión que se llama presión de admisión, de aspiración a una cierta temperatura y con un cierto volumen específico. ¿Cuándo termina esta etapa de aspiración? Cuando el cilindro está lleno. ¿Y cuándo va a estar lleno? Cuando el pistón alcance el punto muerto inferior. Entonces, a continuación, debe ocurrir la segunda etapa, que es la compresión propiamente dicha. Para eso, el pistón tiene que comenzar a moverse desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior. Es decir, el pistón va a subir, mirando el dibujo. Con la válvula de admisión ahora cerrada y la válvula de descarga que sigue estando cerrada. Entonces queda el fluido confinado dentro del cilindro, ahora ya se comporta como un sistema cerrado. Si el pistón avanza, el volumen disminuye y por lo tanto la presión va a ir en aumento hasta que se alcanza un valor de presión de descarga previsto, que se logra antes de que el pistón alcance el punto muerto superior. Digamos, cuando el pistón esté por aquí, ¿ven la marca que estoy haciendo en el cilindro? Entonces aquí adentro del cilindro la presión ya alcanzó este valor. Como no queremos seguir comprimiendo, lo que hay que permitir a continuación es la tercera etapa, que es descargar ese contenido que ya ha sido comprimido. Y entonces esta etapa se completa siguiendo el movimiento del pistón desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, con la válvula de admisión cerrada, pero en ese momento la válvula de descarga se abre
y entonces permite que el fluido salga a través del orificio de la válvula hacia donde tenga destinado ir. Esta descarga se produce en una condición de presión P sub D, temperatura T sub D y volumen específico V sub D. Toda esta operación que comienza en el punto muerto superior sigue alcanzando el punto muerto inferior y de vuelta al punto muerto superior. Todo esto es lo que se llama un ciclo del compresor. A ver, hasta acá quisiera saber si está la cosa entendida. Creo que no tiene mayor dificultad esto. Pero Sí, vale la está pena claro. que aclaremos si hay algo que sea necesario aclarar. ¿Está todo bien hasta acá? Sí, ingeniero. Toda esta ida y vuelta del pistón, recorriendo 2 veces la distancia que hemos llamado S, ocurre con una vuelta del cigüeñal. Les recuerdo que el cigüeñal está ubicado por acá. Lo voy a volver a dibujar todo. Esto es así, así. Y entonces esto gira. Este es el eje que hace que a través de la biela el pistón tenga ese movimiento de vaivén. Entonces una característica operativa de esta máquina es un valor N medido en RPM, revoluciones o vueltas por minuto que da el cigüeñal. Y lo que estamos anotando acá es que por cada vuelta que dé el cigüeñal, se cumple todo este movimiento del pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y de vuelta al punto muerto superior, es decir, lo que hemos llamado un ciclo. Por lo tanto, N en realidad va a ser igual al número de ciclos por minuto que da el compresor. ¿Qué significa un ciclo? El compresor hace todo esto que hemos descrito en los pasos 1, 2, 3. Y entonces a la siguiente vuelta se vuelve a repetir y a la siguiente vuelta se vuelve a repetir. ¿Cuántas veces por minuto? Tantas veces como revoluciones por minuto del cigüeñal. ¿Está claro? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ok, entonces ahora podemos pasar a hacer algunas cuentas que son interesantes de mostrarlas. Voy a borrar para tener espacio. Y entonces, en el análisis que vamos a hacer a continuación, vamos a establecer una etapa que en realidad es una idealización del compresor bajo la siguiente consideración. El compresor real tiene espacio nocivo, ¿eh? Entonces ahora vamos a suponer que el compresor sea sin espacio nocivo, como una primera etapa de análisis. ¿Qué quiere decir eso? Que al no existir este espacio que es sombreado con rojo, el punto muerto superior estaría ubicado justamente contra la tapa. ¿Qué significa esto en última instancia? Que cuando el pistón esté en el punto muerto superior, el cilindro está totalmente vacío. Es decir, ¿qué volumen de fluido hay en el cilindro en esta posición? 0 litros, 0 centímetros cúbicos, lo que usted quiera. Esta situación no se va a dar en el compresor real en el que existe el espacio nocivo. Entonces,
Bajo esta consideración, cuando el pistón se mueva desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, recorriendo la distancia S, va a aspirar una cantidad en volumen que va a ser igual al volumen de un cilindro que tiene diámetro phi y cuya longitud es S. ¿Está claro lo que estoy anotando? Este es el volumen de un cilindro. A este volumen definido por estas dos variables, S y phi, y que en definitiva nos indican qué tamaño tiene el compresor, se lo suele llamar volumen de la cilindrada. Y lo vamos a anotar así, P sub C. Entonces, si esta es la cantidad de fluido aspirado por, y lo voy a anotar así, por el compresor cuando no hay espacio nocivo, al dividir este volumen por el volumen específico del fluido que entra y multiplicarlo por N, ¿qué voy a obtener? A ver, usted póngale las unidades y dígame en qué se mide esta cantidad. Cuando yo divido un volumen total por un volumen específico, ¿qué obtengo? Necesito que me acompañen en lo que estamos haciendo. Es necesario que tomen algo de participación, si no, es como que yo estuviera hablando con mi espíritu. Mi espíritu me va a entender, pero yo no sé si ustedes me están entendiendo o no. ¿Qué se obtiene cuando se divide Masa, ingeniero. En masa los... Ya, y si se multiplica por el valor N que está dado por minuto, hay que tener en cuenta que este volumen aspirado B sub A, este que estoy marcando, es el volumen aspirado en cada ciclo. Entonces, lo que traduzco a masa por ciclo y lo multiplico por el número de ciclos que me va a dar como resultado. El flujo másico que este compresor Masa por minuto. entrega kilogramos por minuto. A esto debemos agregarle un detalle más que tiene que ver con la construcción de la máquina. Es posible que con este mismo eje cigüeñal, en lugar de que se atienda un solo cilindro, que sería un compresor monocilíndrico, así se llamaría, se atiendan dos o más cilindros. Por lo tanto, sería un compresor multicilíndrico. Y entonces como que tengamos varios compresores haciendo lo mismo y el resultado va a ser la suma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener el flujo másico total despachado por un compresor multicilíndrico? Multiplicar este valor por N, siendo N el número de cilindros que tenga el compresor. Esto es lo que ocurre con los motores, ¿no? Si alguien tiene auto o moto, podrá darse cuenta de que normalmente las motocicletas son monocilíndricas, no tienen más que un solo cilindrito, pero los vehículos en general son multicilíndricos, de 3, de 4, de 6, de 8 cilindros. Y entonces el resultado es la suma de lo que esos 8 cilindros ofrecen. Bueno, de esta manera podemos, digamos, conseguir una expresión matemática que nos permitiría calcular el flujo másico, pero con esta condición de que el compresor no tenga espacio nocivo. Entonces ahora a continuación vamos a examinar qué ocurre cuando el compresor tiene espacio nocivo. Para eso vuelvo a borrar, que necesito espacio para hacer unos gráficos.
todas maneras, si tienen alguna pregunta, quieren consultar algo, os atiendo. Lo que ocurre en ese compresor que hemos descrito antes como funcionamiento del compresor, ahora lo podemos traducir gráficamente haciendo una representación de este tipo. Note usted que lo que yo estoy anotando en el eje de abscisas es volumen total. Ahora estoy dibujando el cilindro acostado. Entonces, cuando no hay espacio nocivo, hemos dicho que el punto muerto superior está ubicado contra la tapa. Por acá tendremos el punto muerto inferior. Quiere decir que este volumen total, que es el volumen que hay dentro del cilindro, estando el pistón en el punto muerto superior es 0, ya lo dijimos antes. Y este volumen, cuando el pistón ha recorrido la carrera, su carrera, es decir, durante la aspiración, no es otra cosa que el volumen que antes hemos calculado y lo hemos denominado volumen de la cilindrada. Entonces, a la presión de admisión, el fluido empieza a ingresar, el volumen va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que alcanza a llenar todo el espacio del cilindro, cuando el volumen que ha sido admitido es igual al volumen de la cilindrada. En ese momento es que se cierran la válvula de admisión, la otra está cerrada por supuesto, y cuando el pistón comienza a volver desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, como queda confinado el fluido, entonces se produce el aumento de presión, digamos desde el punto 1 hasta el punto 2, cuando en esta condición se alcanza la presión de descarga. Entonces, a partir de esta posición, fíjese acá, se abre la válvula de descarga y como el pistón sigue avanzando, entonces se descarga completamente el cilindro en una condición caracterizada por la presión P sub D, y voy a anotar las otras características, T sub D, B sub D, como acá sería T sub A, B sub A. Ojo que no estoy, recalco, haciendo el diagrama PV que usted conoció en termodinámica, porque acá en ese diagrama aparece volumen específico y no volumen total. ¿Por qué lo hacemos con volumen total? Porque la masa que hay dentro del sistema está cambiando. No es una masa constante. Al comienzo es 0, después alcanza un máximo y después vuelve a ser 0. ¿Se da cuenta, no? Quisiera saber si están ahí o se han ido de paseo. Sí, sí, ingeniero, estamos escuchando. Sí, ingeniero, estamos. Ya. Necesito escuchar el latido de sus corazones, si no... Bueno, esto que hemos dibujado en el diagrama PV, presión versus volumen total, sería una representación gráfica de lo que antes denominamos el ciclo del compresor. Pero este ciclo así está mostrando lo que ocurre en un compresor que no tiene espacio nocivo. Entonces ahora le voy a añadir el espacio nocivo para que repitamos el análisis. ¿Qué significa? Que ahora el cilindro es más grande. Con esto que es el espacio nocivo, cuyo tamaño, que ya dijimos lo determina el fabricante, lo vamos a denominar en volumen B mayúscula sub 0. Entonces, como el pistón no va a llegar más que hasta acá en la descarga, no va a poder terminar de sacar todo lo que hay dentro del cilindro y va a quedar este volumen en esta posición. Y como entonces no existe ese
estado de volumen cero ahora dentro del movimiento del pistón, tenemos que cambiar el sistema de coordenadas. Más concretamente, lo que tenemos que hacer es prolongar el diagrama y entonces lo que antes era cero ya no es cero. El cero es acá, ¿cierto? Y vamos a empezar a hacer las correcciones en el diagrama por el cambio del origen de abscisa. Entonces, este volumen que antes era cero, ahora queda convertido en B sub 0. Y este volumen que antes era B sub C, ahora será igual a un volumen que lo vamos a llamar B sub 1, porque B sub C va a ser la diferencia entre B sub 1 y B sub 0. ¿Cierto? Hemos dicho que la cilindrada es el volumen barrido por el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto superior, es decir, desde acá hasta acá. Por eso es la diferencia entre B sub 1 y B sub 0. Bueno, como al final de la descarga, en este espacio nocivo queda fluido a esta presión, alta presión, la válvula de admisión no se puede abrir porque en lugar de entrar, lo que va a ocurrir es que por donde debía entrar el fluido se va a salir esto que quedó en el espacio nocivo, es decir, en contrarruta. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, mientras no descienda la presión acá dentro del cilindro a este valor, no va a poder ingresar fluido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como el pistón se va a mover, nomás así, entonces este volumen B sub 0 comienza a expandirse dentro del cilindro de esta manera hasta que cuando alcanza este punto, con un volumen B sub 4, la presión dentro del cilindro ya es el valor P sub A. Entonces, en ese momento recién se abre la válvula de admisión y lo que va a ser aspirado por el compresor con espacio nocivo, ahora va a ser igual a B sub 1 menos B sub 4 y no como era antes este valor. Entonces, quiero que me digan si este es el volumen aspirado sin espacio nocivo, ¿cuál de los dos es más grande? Lo está mirando en el dibujo, pero vale la pena que yo lo pregunte para que se despierte. ¿Cuál de los dos compresores aspira más? ¿El que tiene espacio nocivo o el que no tiene espacio nocivo? El que tiene espacio nocivo. ¿Ese aspira más o aspira menos? Le estoy pidiendo que compare este valor con este valor. ¿Cuál es más grande? Lo está mirando en el dibujo. Mire, esto es B sub 1, esto es B sub 0, esto es B sub 1, esto es B sub 4. ¿Cuál de las dos diferencias es más grande? Si está a la vista. La de arriba es más grande, ingeniero. Esta es más grande, pues. Entonces es mejor un compresor teórico, digamos, que no tuviera espacio nocivo que el que tiene espacio nocivo entre las mismas condiciones de trabajo, ¿no? De presión de admisión y presión de descarga, es decir, la misma relación de compresión. Por eso es que a este espacio, esto que hemos sombreado con rojo, se lo conoce con el nombre de espacio nocivo, porque lo que está provocando es que el compresor rinda menos, aspire menos y por lo tanto bombee menos cantidad en kilogramos por minuto. Entonces, si volvemos a hacer la operación de cálculo del flujo másico, nos vamos a dar cuenta de eso. Pero antes, con tal motivo, como este valor B sub 1 menos B sub 4 siempre va a ser menor que este, es decir, el volumen aspirado con espacio nocivo siempre va a ser menor que si no tuviera espacio nocivo,
se suele definir en los compresores un parámetro que es justamente la relación entre estos dos valores. Y se entiende de que esta relación va, como todo rendimiento, va a ser un valor comprendido entre 0 y 1 excluido. ¿Por qué? Para que el rendimiento volumétrico fuera 1, es necesario que el compresor no tenga espacio nocivo, pero eso no es real. Entonces va a ser imposible ese valor. A partir de esta consideración, fíjense que podemos establecer lo siguiente. A ver, para que el rendimiento volumétrico sea 0, ¿cómo deben ser las características de esta definición de rendimiento volumétrico? Es decir, ¿qué condición tiene que darse para que el cociente que hemos anotado acá sea 0? Volumen 1 igual a volumen 4. Que el volumen 1 sea igual al volumen 4. Si uno mira el dibujo acá, significaría que este punto 4 tiene que coincidir con el punto 1, ¿no es verdad? Se tiene que superponer. Y la única manera de que ello ocurra es que el compresor comprima, siga comprimiendo y termine la compresión cuando llegó al punto muerto superior, que es cuando debería abrirse la válvula de descarga, pero como el pistón ya no puede seguir avanzando, entonces no va a descargar nada. Cuando vuelva, este fluido que se comprimió por esta línea se va a expandir por la misma línea de vuelta. ¿Lo ves? ¿Y qué significa eso si no descarga el compresor? Que tampoco aspira. Por lo tanto, en este caso, el compresor ni aspira ni descarga. Aunque uno podría decir, pucho, pero qué compresor bueno, porque mire hasta la presión que ha llegado, ¿lo ves? Es la presión máxima que puede alcanzar el compresor. Es decir, una relación de compresión máxima. Pero esto no tiene, digamos, una utilidad práctica porque de nada sirve que la cosa sea mejor, lo mejor de lo mejor, si no se la puede aprovechar. Si examinamos el otro extremo, en el que el valor es 1, ¿qué exige del cociente que tenemos como definición de rendimiento volumétrico para que ese cociente sea 1? ¿Cuándo un cociente es igual a 1? Lo de arriba es igual a lo de abajo. Ya, y para que eso sea así, entonces, ¿qué condición tiene que cumplirse acá en este caso? Volumen 0 igual a volumen 4. Sí, señor. Entonces, nos volvemos otra vez al dibujo. ¿Ves? Para que este volumen 4 sea igual al volumen 0, entonces 4 debería moverse hasta esta posición. ¿Por qué digo esto? Porque mire, si se comprimiera a menor presión, entonces la expansión de lo que queda sin descargar sería así. A menor presión sería así. Y entonces este volumen 4 se va aproximando al volumen 0. ¿Lo ves? ¿Cuándo van a coincidir? Cuando la presión de descarga, que es esta que se está haciendo cada vez más pequeña, sea igual a la presión de admisión, y eso significa una relación de compresión mínima e igual a 1. ¿Está claro? Por lo tanto, estamos observando cómo este parámetro que se llama relación de compresión, cociente entre la presión de descarga y la presión de admisión, está afectando el rendimiento volumétrico del compresor desde un valor que podríamos decir teórico, si de 100% hasta un valor 0, cuando la relación de compresión es máxima. Pero fíjese que justamente los dos extremos son exactamente malos, ¿no?
En este caso ya dijimos por qué. Y en este caso, si bien, digamos, el volumen admitido es como B sub 0, resulta que el compresor no comprime. La relación de compresión es 1. ¿No ves? Entonces los dos extremos son malos. Por lo tanto, cualquier compresor de este tipo va a tener que operar en una condición intermedia, es decir, con una relación de compresión mayor que 1, pero menor que la relación de compresión máxima. Esto más adelantito lo vamos a traducir en una representación gráfica. Bueno, a partir de esta definición de rendimiento volumétrico, se demuestra de que el rendimiento volumétrico es igual a este valor. Esta demostración, no quiero perder el tiempo haciéndola, la pueden ustedes examinar en el Stoker. Si tuvieran alguna duda, me preguntan. Donde el valor M, esto que estoy llamando M acá, es la relación entre B sub 0 y B sub C. Y por supuesto, fíjense, B sub 0 es esto que está en rojo acá, y B sub C es todo esto. Entonces, este valor será menor que 1, lógicamente. Mientras más chico sea, pues va a ser mejor, porque fíjense, si M disminuye, ¿qué pasa con el rendimiento volumétrico? ¿Aumenta o disminuye? A ver, si M disminuye, analicen esta ecuación y díganme qué observan. Se entiende que lo demás permanece con su valor constante. Si este valor disminuye, ¿qué pasa con todo este producto de M por el paréntesis? Disminuye. Y esta diferencia entre 1 y este valor disminuido aumenta. Entonces, mientras más chico sea el espacio nocivo, más rendimiento volumétrico se consigue. Por eso el fabricante debe extremar esfuerzos para que esto se reduzca al mínimo posible. Y el otro factor que está afectando el rendimiento volumétrico es esta relación entre el volumen específico de admisión y el de descarga, que en realidad tiene que ver con la relación de compresión. A mayor relación de compresión, mayor será esta relación, porque este volumen específico de descarga, al tomar mayor presión el fluido, se hace más chico. Por lo tanto, este valor aumenta si se aumenta la relación de compresión. Y este producto, M por lo que está entre paréntesis, aumenta y por lo tanto el rendimiento volumétrico disminuye. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que hemos anotado acá? Bueno, esto lo está mirando, usted lo puede analizar más adelante con un poco más de calma. Y si tiene alguna duda, pues vuelvo a recalcar que pregunte, no lo deje pasar. Bueno, hasta aquí. A ver, ¿alguna pregunta antes que yo pegue otro borrón? Oh, se nos va a cortar la comunicación. Entonces lo vamos a parar acá, revísenlo y mañana volvemos a insistir sobre